en la agenda corporativa y en la agenda profesional de cualquier profesional, no solo del auditor interno. Así que bueno, si les parece bien, vamos a empezar con la presentación. Voy a compartir pantalla. Bueno. Bueno, vamos a empezar. Antes de empezar, ahora yo les voy a compartir, vamos a hacer un check-in, ¿no? Para conocernos un poquito mejor. Ahí están mis datos de contacto, también me pueden encontrar en LinkedIn. El MSC significa una maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático. Así que les propongo empecemos. Bueno, este es el primero del temario, ¿no? Lo que resume qué es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Primero hablar del contexto, ¿no? Siempre es importante el contexto para entender por qué estamos hablando de ESG. Después el significado de ESG, que siempre acá esto genera dudas y tiene una definición muy específica y va a ayudar también a entender por qué, qué perspectiva tienen que tomar el auditor interno y otros profesionales en relación a esta temática. Después, aspectos materiales asociados a riesgo y ESG, esto ya es más técnico, pues veremos qué es. Marcos regulatorios, esto es fundamental también para entender el contexto y el porqué de la importancia de estos temas. Y por último, o anteúltimo, el rol del auditor interno en temas ESG. Después, si nos queda tiempo, veremos un pequeño business case para tratar de llevar en un ejercicio muy práctico, muy sencillo, todo esto que hemos visto, pero bueno, si no queda el tiempo, ¿no? Y también, obviamente, antes del business case, también abrir la sesión a preguntas, dudas que quieran plantear. La verdad que el tema es muy amplio, muy diverso y muy diverso sobre todo dependiendo de la industria y también desde el área profesional desde donde se encare estos temas. Mientras tanto también, si quieren, pueden ir también haciendo las preguntas por chat y al final de la exposición las podemos repasar. Bueno, entonces lo primero es, nos conocemos un poco, con lo cual los invito a que completen esta encuesta. Ahí en el chat le van a estar compartiendo el link para que respondan a esta pregunta. También pueden usar el código QR, ¿sí? Así que yo ahora voy a salir de esta pantalla y voy a compartir para ir viendo los resultados que van completando. Bien. Bueno. Ahí, no sé si alguien me puede confirmar si están viendo la pantalla de los resultados de la encuesta. Sí, se mira la encuesta. Muchas gracias. Bueno, ahí les agradezco si pueden ir completando. Bien, servicios profesionales, servicios, sector y servicios públicos, agro y alimentos y bebidas, manufactura. Bueno, hay 100 personas en la sala, así que bueno, la verdad que muy contento de que estén interesados con estos temas. Bueno, mucha diversidad de industrias, ¿no? El agro en temas el agro, alimentos y bebidas, en temas de ESG, bueno, hay todo un tema asociado al tema ambiental, ¿no? Sobre todo en temas, siempre acá está muy vigente el tema del cambio climático y cómo puede afectar al tema ambiental. Además, el agro es muy dependiente del capital natural. También en la parte de la cadena de valor, lo que es bancos y seguros, que sigue ahí primero. Bueno, los bancos sobre todo tienen todo un tema ESG en la parte de otorgamiento de créditos, ¿no? Hay muchos riesgos y oportunidades del lado de la banca inclusiva y riesgos desde la parte de
por ejemplo, la huella de carbono de esos créditos. Y por supuesto, a la hora de obtener financiamiento internacional para hacer líneas de crédito, también las líneas financieras internacionales, de organismos internacionales, están cada vez más pidiendo políticas ESG dentro del sector. El sector público y servicios públicos, bueno, obviamente el Estado, ¿no? Ya sea de las empresas públicas o mismo de la administración pública, es un actor súper relevante de la regulación y también como modelo y liderazgo, y también desde una perspectiva de compras públicas. Manufactura hay un tema todo energético, también hay un tema social en la cadena de valor en relación a derechos humanos. También en la parte de textil y alimentaria hay muchos temas de derechos humanos en la cadena de abastecimiento. Bueno, petróleo, gas y energía y petroquímica, acá el cambio climático en relación a los combustibles fósiles. Y obviamente en todas las industrias se aplica transversalmente en general todos los temas de género, por ejemplo. Bueno, muy diverso todo. Les agradezco mucho. Ahora vamos a pasar a la siguiente, al siguiente pregunta, es ¿qué rol profesional ocupa en la organización donde trabaja? También ahora ahí les van a compartir por chat este link para que completen, o también por el código QR. Ya después de este check-in, esta pregunta, ya vamos a empezar con la presentación. Les agradezco mucho la predisposición para responder. Ahora vamos a cambiar. Bien. Bien, y bueno, y esta pregunta también es para entender, pues si bien estamos en un instituto de auditoría interna, estamos en ese contexto, sabemos que a veces, dependiendo del tamaño de la empresa, el auditor interno puede dar múltiples sombreros, ¿no? En Argentina múltiples sombreros le hablamos decimos cuando un profesional ocupa diferentes roles al mismo tiempo. Eso depende de la envergadura de la empresa y también porque, bueno, también dentro de lo que es los institutos también a veces existen profesionales de otras áreas o migran también a las áreas de gestión de riesgos o compliance. Así que, bueno, fíjense acá administración y finanzas. Bueno, sería esperable que la mayoría sean auditores internos, ¿no? Después acá me llama la atención, me da curiosidad, están respondiendo, alguien respondió que pertenece a un área específica de sostenibilidad, y allí, muy interesante que esté acá en un contexto donde estamos hablando de temas de auditoría interna, procesos, gestión de riesgos, porque sobre todo en temas ESG, el tema digamos, de una perspectiva de maduración, hay mucho trabajo por hacer en temas de procesos, ¿no? Desde un enfoque duro, ¿no? De management, de gestión de riesgos, así que está bueno que haya personas del área específica de sostenibilidad, porque es una manera también de conocer otra mirada del ESG desde otras áreas profesionales que al final tienen que estar todas entrelazadas. Bueno, y también acá está representado en otras áreas. Bueno, les agradezco mucho, les propongo que empecemos. Bien. Gabriela, están viendo mi presentación, ¿no? Acá donde dice contexto. Sí, todo se Muchas gracias. bien. Okay. Muchas gracias. Bueno, primero para entender por qué estamos hablando de ESG es el contexto. Acá hice algunos recortes, son de diarios de Argentina, algunos son de diarios de Argentina, digamos, de los más leídos.
esto en realidad ocurre en todos los medios de empresas internacionales, ¿no? ¿Cuáles son los grandes títulos que están apareciendo en relación a ESG y que son recurrentes? Lo primero acá, por ejemplo, la BBC, esto del Business Roundtable, la poderosa organización que ahora quiere redefinir las reglas del capitalismo. Estamos hablando de la redefinición, un cambio de paradigma. En el año 2000, el Business Roundtable es la organización estadounidense que representa a las compañías más grandes de Estados Unidos. Entonces, esta organización que nació en la década del 70, había definido el propósito por el cual existen las compañías, y el propósito con el cual nació esta institución era la de deberse, ¿no? El deber fiduciario hacia los accionistas, es decir, la maximización de utilidades económicas para los accionistas, con lo cual el directorio también tenía ese deber fiduciario. Entonces, el cambio radical que ocurrió en el año 2000 es que esta organización cambia su propósito en sus estatutos, en donde ya dice que las organizaciones en su deber fiduciario no solo deben dar respuestas a sus accionistas, sino que también deben dar respuestas a sus grupos de interés. En este sentido, de una perspectiva de gobernanza corporativa, cuál es el propósito por el cual existe una empresa, ya no es solo para maximizar las utilidades accionistas, sino también para dar respuestas y maximizar las utilidades de diferentes grupos de interés. Entonces es un cambio de mirada muy grande de una institución que agrupa a las principales compañías del mundo, ¿no? Que son las estadounidenses. Entonces, eso realmente es un cambio de paradigma en cuanto a la mirada y el foco que tienen que tener la gestión empresaria. Alrededor de todo esto tenemos, por supuesto, lo que son los inversores. Acá siempre está la carta anual del CEO de BlackRock. BlackRock es la institución de inversión más grande del mundo, en donde la carta anual de Larry Fink cada vez hace más énfasis en el hecho de que están tomando decisiones de inversión en donde están excluyendo en su screening, en su scope de inversión a aquellas empresas que no consideren en sus estrategias de negocios el tema del cambio climático. Obviamente no solo el cambio climático, también los temas ambientales y sociales, pero el cambio climático es un tema muy puntual, el cual es transversal y sistémico como riesgo en el mundo y en las empresas. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Porque cuando los inversores empiezan a poner en sus criterios de decisión temas ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Obviamente las empresas tienen que empezar a dar respuestas. También el World Economic Forum, ¿no? También en donde cambia en su manifiesto en el año 2020, también habla del propósito universal de las empresas en la cuarta revolución industrial, y acá menciona el tema de la protección de los derechos humanos. Después también noticias como por ejemplo autodeclaraciones de Nestlé. Nestlé es una de las principales compañías mundiales productoras de alimentos, en donde el directorio hace una declaración en donde dice que el 60% de sus productos no son saludables. Esto fue una declaración pública, pero no solo eso, sino que también dice que el 96% de las bebidas, sin contar el café, y el 99% de lo que ofrecen de confitería también lo serían. Entonces esto obviamente son cosas que, grandes declaraciones públicas que están marcando un cambio de paradigma de cuál es el propósito por el cual existen las empresas, y en definitiva, si Nestlé dice esto, significa que a partir de un compromiso grande que asume, está dispuesta a hacer un cambio radical en su estrategia de negocios. Y en el medio tenemos, volviendo al tema de los inversores, ¿no? La iniciativa del Principle for Responsible Investment, que básicamente es una iniciativa que convoca a los inversores de todo el mundo, sobre todo los institucionales, que son los inversores más grandes, a que incorporen criterios ESG en su toma de decisiones de inversión, ¿no? Básicamente un BlackRock está adherido a esta iniciativa, y acá lo que se ve
en este gráfico, la iniciativa nace en el 2006, cómo va creciendo la iniciativa en cantidad de suscriptores y en cantidad de activos de inversión que representan todos esos suscriptores, ¿no? Entonces, al año 2021, esta cantidad de suscriptores de todo el mundo representaban 121 trillones de dólares. Significa que estos inversores asumieron compromisos de incorporar en su criterio de decisión los temas ESG. Obviamente esto impacta directamente en las preguntas que estos inversores hacen a las empresas a la hora de invertir. Siguiendo con el contexto, fíjense, ahí hice una búsqueda de tendencias en palabras buscadas en el Google. Entonces, fíjense, comparé la palabra ESG con Compliance y Cybersecurity, ¿no? Todo en inglés. Entonces, fíjense cómo Compliance, ¿no? Del año 2004, ¿no? Estaba ahí bastante constante, con un poquito de crecimiento sobre el final, y el ESG estaba ahí abajo, y fíjense cómo sobre el año 2018, 2019, cómo empieza a crecer, ¿no? Y cómo empieza a alcanzar a la palabra ESG. Entonces, es una manera de ver, por lo menos desde Google, ¿no? Cómo está tomando relevancia el tema ESG. Y después Cybersecurity, bueno, está ahí, quedó por debajo. Lo que está a la derecha, que también es una manera de ver el crecimiento de estos temas, es una estadística de KPMG, es un estudio de KPMG que muestra del año 1993 de las grandes compañías del mundo, las primeras 100 y las 250 más grandes del mundo, ¿no? Cuántas divulgan información ESG y de gestión de riesgos ESG, ¿no? Estamos hablando de los reportes de sostenibilidad. Entonces, básicamente lo que muestra esto es que al año 2020 prácticamente la totalidad de las grandes compañías del mundo están comunicando y dando información sobre su desempeño ESG y su propia gestión de riesgos. Información pública, ¿no? El reporte de sostenibilidad es lo que es en temas ESG, lo que hace al balance contable en temas financieros, ¿no? El reporte de sostenibilidad es explicar el desempeño del triple impacto económico, social y ambiental. El balance contable es únicamente el impacto económico. Entonces, prácticamente hoy por hoy las empresas todas las grandes están divulgando estos temas. Entonces, a la hora de divulgar, obviamente implica un mayor compromiso y una mayor exigencia en cuanto al escrutinio público y en cuanto, obviamente, cuál es la gestión que tiene que llevar una empresa si está transparentando todo esto. Por supuesto, todo esto viene mucho de la mano de los mercados de capitales, en donde también las bolsas de valores, los mercados de valores de todo el mundo, están generando índices específicos donde segmentan el riesgo en relación a los temas ESG. Entonces, habiendo pasado ya el contexto, vamos a entrar ya a las definiciones, ¿no? ¿Qué significa ESG? Entonces, fíjense, básicamente, muchas veces el ESG se confunde o se mezcla con lo que es la responsabilidad social. Entonces, acá tenemos que separar dos cosas. ESG, técnicamente y por definición, no es responsabilidad social. ¿Y por qué no? Fíjense acá, lo que estamos hablando es de materialidad financiera y no financiera. Esto viene del lenguaje de los contadores, ¿no? A la hora, y los auditores también lo tienen muy claro, esto de los temas materiales, los temas relevantes, la información que ofrece una empresa tiene que ser la relevante. Obviamente también de acá derivan los riesgos asociados, ¿no? En relación a lo que tiene que ver un auditor. Entonces, cuando hablamos de materialidad de una perspectiva ambiental y social, hay dos tipos de materialidades, la materialidad financiera y la materialidad no financiera. ¿Qué significa esto? Básicamente esto tiene que ver con entender, ¿no? Que, lo que está a la izquierda, que las expectativas de los diferentes grupos de interés. Hay grupos de interés, o sea, la empresa tiene grupos de interés, entonces hay grupos de interés que tienen expectativas respecto al desempeño de una organización, de expectativas financieras, y hay otro grupo de interés que tienen expectativas no financieras. Fíjense ahí, los grupos de interés que típicamente tienen expectativas financieras respecto a las actividades de una empresa son los inversores, sobre todo, ¿no? También los financiadores y también los accionistas. Entonces, cuando hablamos de ESG,
técnicamente estamos hablando de materialidad financiera. ¿Por qué? Porque lo que les preocupa a estos grupos de interés es cómo los temas ambientales y sociales pueden afectar al desempeño económico de la empresa. Cuando hablamos de materialidad no financiera, estamos hablando de querer entender cómo la empresa impacta en el entorno, cómo la empresa impacta en lo social y en lo ambiental. Con lo cual, la gran diferencia en estas dos cosas es que la perspectiva de materialidad financiera es una perspectiva de interés financiero de la comunidad en general financiera, y la otra es una perspectiva de responsabilidad social. En realidad, independientemente de que los temas ambientales, sociales y de gobierno puedan tener impacto en el desempeño económico de una empresa, en realidad acá también tenemos que hablar de que, bueno, por más que no tengan impacto económico en el desempeño de una empresa, igual de todas maneras es relevante. ¿Por qué? Porque tiene un impacto social y ambiental que a la sociedad le importa. Entonces, cuando hablamos de ESG, nos vamos a estar refiriendo siempre a lo que es la perspectiva de materialidad financiera, es decir, cómo impacta los temas sociales y ambientales en el desempeño económico de la empresa. Y en general, siempre cuando hablamos de ESG, vamos a estar hablando de las expectativas de grupo de interés, cómo son los accionistas, inversores, financiadores. Cuando hablamos de la perspectiva de responsabilidad social, ahí incluye todo el resto. Hecha esta definición, ¿no? Vamos a hablar de, bueno, ¿cuáles son los aspectos materiales asociados a riesgo de ESG? Y básicamente, este es el inventario, ¿no? Más o menos, cuando una empresa tiene que gestionar los temas ESG, este es el inventario para cada aspecto. Como pueden ver, probablemente, incluso para el autor interno, estos temas no son nuevos en una empresa. La gestión de las prácticas laborales siempre existió, un departamento de recursos humanos siempre ha gestionado estas prácticas. Los temas de energía, de agua, residuos, ¿no? el área de producción, un área ambiental, ¿no? Incluso también dentro de una entidad de empresa de servicios o un banco, muchas veces tiene un área, un departamento de ambiente, ¿no? Siempre han existido. Incluso los auditores internos también muchas veces auditan estos temas no financieros. Entonces, lo primero es, el ESG no es algo nuevo, en realidad ya estaba en la empresa y era gestionado. Pero bueno, lo que pasa es que ahora, por supuesto, esto empieza a ser requerido por los diferentes grupos de interés. Entonces, fíjense, cuando hablamos de ambiental, estamos hablando de la gestión energética, las emisiones de gases de efecto invernadero, que tiene que ver con el cambio climático, la gestión del agua, residuos. A nivel social, los derechos humanos, prácticas laborales, género, diversidad, igualdad de oportunidades, salud y seguridad de los trabajadores, salud y seguridad de los clientes, comunidades. Y cuando hablamos de gobernanza, anticorrupción, ética e integridad, modelo de negocios y cadena de abastecimiento, gestión de riesgos, cumplimiento normativo, económico, social, ambiental, transparencia fiscal. Lo que en realidad ESG es empezar a tener una gestión integral de todos estos aspectos. Por supuesto, estos temas van a depender, que sean materiales, van a depender de la industria, de la región y del tamaño de la empresa, por supuesto. Es decir, los temas ESG materiales no son iguales para todas las empresas y todas las industrias. Obviamente, a partir de entender cuáles son los temas relevantes de una empresa, a partir de ahí, obviamente, empezamos a analizar los riesgos asociados. Entonces, como les decía antes, los riesgos y oportunidades no son iguales para todas las industrias. Fíjense, esto viene de la norma SASB. La norma SASB, la norma americana, para la emisión de reporte de sustentabilidad, de sostenibilidad. Básicamente serían las SASB son las normas internacionales de información financiera, lo que son las normas contables internacionales, pero a nivel de ESG. Entonces, lo que tiene el SASB es que tiene definido los temas materiales para cada una de estas industrias. Entonces, fíjense esto de que los temas ESG no son iguales para todas las industrias. Entonces, por supuesto, cada uno, ¿no? Cada empresa deberá determinar cuáles son sus propios temas materiales. Y obviamente entendiendo que siempre esto es dinámico. Si bien acá el SASB ha hecho un trabajo de mapa de materialidad,
por supuesto esto después hay que ayornarlo a la realidad de la propia empresa, sobre todo porque también esto tiene una mirada muy digamos, de la región de Estados Unidos. Fíjense acá, cuando hablamos de los temas materiales ESG e impactos financieros, o sea, no estamos hablando de la parte de responsabilidad social, sino de la expectativa económica alrededor de los temas ESG. No, por ejemplo, ¿no? Como siempre cuando hablamos de cómo impacta económicamente el tema ESG, estamos hablando de cómo impacta en el estado de resultados, cómo impacta en el estado de situación patrimonial, y cómo puede impactar en el flujo de fondos. ¿No? Entonces, poniendo ejemplos acá, ¿no? Por ejemplo, en la industria de los bancos, el tema de trabajar lo que son los préstamos, líneas de crédito con criterios de inclusividad, ¿no? Obviamente puede impactar en estos resultados de los ingresos desde una perspectiva de oportunidad, ¿no? Y entra desde la parte de la demanda de crédito. En la industria agrícola, el uso de combustibles, ¿no? Puede afectar a los costos, ¿no? A partir de la estructura de costos. ¿Por qué? Porque, bueno, el uso de los combustibles, sobre todo que tiene una matriz basada en combustibles fósiles, que son los grandes, digamos, la gran fuente de emisión de gases de efecto invernadero y que genera el problema del cambio climático. ¿Por qué puede afectar la estructura de costos? Porque en las tendencias regulatorias y hacia dónde va el mundo, cada vez hay más definiciones para que las emisiones de dióxido de carbono tengan un precio, ¿no? Para que se internalicen las tomas de decisiones. Entonces, esto es un hecho, incluso ya hay precios de carbono, hay las buenas prácticas, por ejemplo, las buenas prácticas en estos temas, por ejemplo, incorporar en los presupuestos de gestión de proyectos cuánto podría afectar un hipotético precio del carbono. Entonces, inevitablemente esto, y una industria que depende mucho del uso de combustibles fósiles, inevitablemente esto va a afectar la estructura de costos. Entonces acá hay obviamente riesgos, oportunidades, riesgo de incremento de costos, pero también oportunidades de la mano de ver cómo hacer una transición hacia una matriz energética de energías renovables. Y así por cada industria, ¿eh? Estos son ejemplos. Acá fíjense cómo en la parte de productos para el hogar o petróleo y gas, cómo puede afectar la parte del balance general. Fíjense el petróleo y gas en lo que es los activos varados, que se llama, ¿no? Esto es el hecho de que como la industria del petróleo y gas es básicamente lo que produce son productos basados en combustibles fósiles. Entonces, en los escenarios hacia un mundo de carbono cero para el año 2050, por supuesto, todos los negocios basados en combustibles fósiles, el valor actual financiero de todo eso tiende a ser cero. Con lo cual, todos los activos que estén en una empresa, que obviamente ese valor de activos tiene que ver con el flujo, la capacidad de generar flujo de fondos positivos hacia el futuro, ¿no? De una evaluación financiera, ¿no? Entendiendo que hay un mundo que va a ser la carbono neutralidad, probablemente el valor de amortización de esos activos deba ser en forma anticipada, con lo cual eso afecta a evaluación de activos. Y el otro ejemplo también ahí de comunidades locales en lo que es la industria de los metales y minería, ¿no? Que obviamente el tema de gestionar la licencia social para operar afecta al costo del capital asociado a los riesgos propios del negocio, ¿no? Y obviamente afecta al flujo de fondos. Entonces, esta es una forma de entender esto, cómo es que el ESG puede afectar económico-financieramente a la empresa. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que hacer un análisis de riesgos, oportunidades en base a cuáles son los temas materiales. Entonces, fíjense acá, ¿no? Acá yo lo que los invito a que mientras yo sigo hablando, acá hay un mapa de materialidad, ¿no? De la calificadora de riesgo MSCI. Ustedes pueden poner Materiality Map MSCI y van a acceder a esta herramienta donde pueden elegir su propia industria, y lo que hace muestra cuáles son los temas materiales por industria, ¿no? Y en los cuales obviamente esta calificadora de riesgo define que son donde hay mayores riesgos, ¿no? Entonces, fíjense cómo piensa una calificadora de riesgo a la hora de entender, bueno, para dónde tiene que direccionar sus inversiones con una perspectiva de riesgo. En esto también, para entender cuáles pueden ser los temas potenciales materiales de su propia industria, bueno, la Fundación IFRS, que está trabajando en el desarrollo normativo
de normas ESG, de divulgación de información ESG. Fíjese que tiene a través de su iniciativa, de su institución SASB, tiene trabajado, lo que habíamos visto antes, 22 temas de sostenibilidad para 77 industrias. Y después el Global Reporting Initiative, que es la otra organización, la más utilizada para emitir reportes de sostenibilidad, bueno, tiene definido 24 temas de sostenibilidad y está desarrollando 40 guías sectoriales, ¿sí? En donde ya tiene publicadas la del petróleo, gas y carbón, tienen proceso de agricultura y acuicultura, en donde acá básicamente lo que define es cuáles son los temas materiales específicos por industria. Entonces, con todas estas herramientas uno puede empezar a hacer un mapeo de cuáles podrían ser los temas materiales de su propia empresa. Y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Bien, entonces, habiendo introducido los temas materiales, bueno, vamos a ver de cuáles son los riesgos ESG asociados a esos temas materiales. Básicamente, fíjense a la izquierda, no siempre definido cuáles son los temas materiales, lo que una empresa debe gestionar son los 4 grandes capítulos del sistema de gestión, que es la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos y oportunidades, y obviamente métricas y objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si para una empresa resultaba ser material el tema de derechos humanos, ¿no? Los temas de derechos humanos deberían trabajarse a nivel de gobernanza, por ejemplo, si existen o no incentivos remunerativos asociados a cumplimiento de desempeño en temas sociales, o por ejemplo también qué tratamiento o qué recursos está disponiendo desde una perspectiva de gobernanza el directorio a efectos de gestionar los temas de derechos humanos o temas sociales. Después, obviamente, qué estrategia hay para abordar ese tema desde una perspectiva, de una mirada de cómo está impactando podría impactar financieramente positivo o negativamente en la empresa. Después, obviamente, riesgos y oportunidades, ¿no? Acá viene la parte de entender qué riesgos asociados hay a este tema material y obviamente habiendo definido una estrategia, ¿no? ¿Qué riesgos hay asociados en relación al cumplimiento de esa estrategia y en relación al mandato del directorio? Y por supuesto, ¿qué objetivos hay definidos de corto, mediano y largo plazo para el tema específico? Entonces, esto es lo que debería, digamos, desde una perspectiva integral, entenderse para cada tema material. También esto podría aplicarse al agua, ¿no? Si la empresa define que el tema agua, por ejemplo, en la industria agropecuaria, es muy dependiente del recurso agua. Entonces, si la empresa, si el negocio o si ese sector agropecuario depende que depende del agua, se encuentra en una zona de estrés hídrico, ¿no? Debería ser un tema relevante y hay riesgos asociados. Entonces, a partir de ahí, ¿no? La empresa debería trabajar los mecanismos de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y objetivos de corto, mediano y largo plazo para mitigar esos riesgos y avanzar hacia una gestión sostenible. Fíjense en el medio, ¿no? Porque ejemplos. Riesgos a nivel de empresa, por ejemplo, riesgos de aumento de los precios de la materia prima, ¿no? ¿Esto por qué? Cambio de precios causado por la subida de los costos energéticos asociados a las normativas del cambio climático. Ese era el ejemplo que les citaba antes. Entonces, acá desde una perspectiva de del modelo de las 3 líneas, bueno, ¿quién es el responsable de la gestión de este riesgo? Bueno, la vicepresidencia de cadena de suministro, en este caso podría ser, ¿no? Y en quién se apoya, ¿no? Para este riesgo. Bueno, el del director de sostenibilidad. Lo mismo hay riesgos de lesión de accidentes mortales en las operaciones, ¿no? En relación al tema material, salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, elementos de allí, bueno, consideración relativa a salud y seguridad, quién es el responsable, ¿no? Y quién apoya al responsable. Entonces, es una forma. Después también abajo, ¿no? Los riesgos para cada tema material se lo puede ver de una mirada estratégica, de una perspectiva operativa, de una perspectiva financiera y una perspectiva de cumplimiento normativo. Entonces, para cada tema material, ¿no? Uno puede hacer un inventario de riesgos, ¿no? Y obviamente ese inventario de riesgo, ¿no? Ubicarlo dentro de si es un tema ambiental, social o de gobierno. A la derecha, lo que ven es qué perspectiva, cómo entender esto de riesgos y oportunidades en relación a la gestión del capital natural, social y humano. Entonces acá este grafiquito lo que dice es que
cualquier actividad económica es dependiente de otros capitales, el capital social y humano y el capital natural. Entonces, esta interrelación, de alguna manera hay dependencia de capitales, ¿no? En donde para que exista capital económico, necesariamente se necesita capital social humano, o sea, sin el ser humano no puede existir ningún capital económico. Pero a su vez, para que exista el capital humano y el social, se necesita el capital natural. Sin naturaleza no existe vida en el planeta Tierra, ¿no? Es algo de sentido común, pero este gráfico, ¿para qué sirve? Para entender cuánto depende y cuánto impacta un negocio en cada uno de estos capitales. Por eso yo hablaba antes, por ejemplo, en el sector agropecuario, que tiene una alta dependencia del capital natural agua. Significa que ahí, ¿no?, es una manera de entender dónde puede haber posibles temas materiales y riesgos y oportunidades en función de la dependencia y qué impacto genere en ese propio capital. Bueno, y habíamos hablado del tema pasamos al tema de los marcos regulatorios. Para entender más los temas ESG, lo primero que hay que decir es que está en un contexto voluntario. La gestión de la responsabilidad social, la gestión de los temas ambientales y sociales, por supuesto que hay legislación local, pero es verdad que la gestión, por ejemplo, la divulgación de información no financiera, ESG, digamos, todo lo que es la gestión proactiva, de alguna manera está en un contexto regulatorio voluntario. Eso es lo primero que hay que decir. Ahora, por supuesto, la tendencia y la mirada que hay que tener es hacia dónde va la regulación durante todo el siglo XXI. Y en esto, por supuesto, la regulación va hacia estos temas. Entonces, este es un resumen, ¿no? De entre el año 97 y 2013, el crecimiento de iniciativas vinculadas a la responsabilidad social. Esto lo dividimos en dos, ¿no? La hoja, el compromiso y la regulación en relación a las finanzas sostenibles y por otro lado a lo que son los reportes corporativos ESG. Entonces, lo que es la finanzas sostenible, ¿no? Yo no voy a detenerme en cada uno, pero principalmente vamos a marcar el hito del 2015 que aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París en relación al cambio climático y Laudato Si, ¿no?, del Papa Francisco. Son tres grandes hitos que marcan la agenda futura en la cual están trabajando todos los países del mundo y en la cual las estrategias corporativas se están ayornando. A partir de acá empieza, sobre todo con el liderazgo de la Unión Europea a nivel mundial, ¿no? Por eso acá tiene mucho énfasis, ¿no? La Unión Europea en el año 2018 y sobre todo en el 2019 a partir del Pacto Verde Europeo, básicamente lo que establece, define que va a redefinir todas las políticas y legislaciones existentes en la Unión Europea para adaptarlas a un desarrollo sostenible. Esto significa que a partir de ese Pacto Verde Europeo, que es un consenso entre todos los países de la Unión Europea, están reformando todas las leyes y todas las regulaciones para contemplar los temas ESG, básicamente. A partir de ahí, fíjense cómo en el año 2020 la Unión Europea define una taxonomía para lo que son las inversiones ambientales. Todavía está pendiente la definición de la taxonomía para lo que son las inversiones sociales. ¿Esto qué significa? Que la Unión Europea con esto ha regulado qué significa una inversión ambiental. Esto era fundamental para poder direccionar los flujos financieros hacia proyectos ambientales. Ahí aparece también la Security Exchange Commission, ¿no? la Comisión de Valores de Estados Unidos, en donde también ahí empieza a intervenir en lo que es temas específicos del cambio climático. Fíjense en el 2021, por ejemplo, Alemania en el 2021 emitió una norma, el Parlamento sancionó una norma obligatoria para las empresas alemanas en donde las hace responsable establece la ley de debida diligencia de derechos humanos en su cadena de valor. ¿Qué significa esto? Que las empresas alemanas tienen que tener programas de compliance en relación a temas de derechos humanos sobre su cadena de valor. Es acá en donde
en donde empiezan a entrar el entendimiento de cómo en un efecto cascada esto puede llegar o llega al resto de las empresas del mundo, ¿no? Y sobre todo al sector pyme. Una empresa pyme que es proveedora de una empresa alemana, ¿no? Es altamente esperable que a partir de esta regulación esta empresa alemana le empiece a exigir temas de responsabilidad social o gestión ESG. ¿Por qué? Porque básicamente la ley alemana le establece responsabilidad a estas empresas sobre las cosas que ocurran en su cadena de valor y cadena de abastecimiento. En el año 2022, la Unión Europea hace lo mismo, eleva una propuesta, por ahora es una propuesta, pero de la misma calidad para todas las empresas europeas, ¿no? Entonces, entendiendo que la regulación va hacia ese lado, del sector pyme o del sector de mediana empresa, hay que entender que uno es un proveedor de gran empresa, entonces si la regulación va hacia este lado, inevitablemente esto tarde o temprano va a llegar. Por otro lado, también la Unión Europea sancionó la ley del cambio climático, con lo cual hizo jurídicamente vinculante el hecho de que la Unión Europea ya definió por ley que hacia el año 2030 va a reducir en un 50% las emisiones de dióxido de carbono y hacia el 2050 tienen que ser carbono cero. Para lograr eso, toda la actividad económica de la Unión Europea inevitablemente también tiene que trabajar en su carbono neutralidad en su cadena de valor. Entonces acá volvemos a hablar de cuando uno es proveedor o cuando cuando quiere exportar a mercados europeos o cuando quiere encontrar oportunidades de mercado en mercados europeos, en donde inevitablemente el tema de la huella de carbono va a ser un factor fundamental de la competitividad de cualquier empresa que quiera operar en estos mercados. Y abajo, lo que es la evolución de los reportes corporativos ESG, bueno, hay un desarrollo normativo que está en mejora constante, ¿no? Para que las empresas haya una claridad y criterios uniformes para que las empresas divulguen información sobre el desempeño y gestión de riesgos ESG. Acá, sin entrar en mucho detalle, fíjense también la Unión Europea, ¿no? A partir del año 2000, a partir del año 2017 en realidad se estableció la obligatoriedad o empieza a regir la obligatoriedad de que todas las empresas que cotizan en bolsa emitan un reporte de ESG. Esto hoy por hoy está vigente, todas las empresas que cotizan en bolsa están emitiendo reportes ESG porque es obligatorio por norma, y ahora esto está en una revisión, esta norma, para que también esto aplique a medianas empresas que no están en la órbita del mercado de valores. Acá, nuevamente, cuando una empresa divulga información sobre su gestión sostenible, también tiene que hablar sobre su tema de cadena de valor y cadena de abastecimiento. Entonces es ahí en donde esto empieza a ser un efecto cascada. Al día de hoy, en el año 2021, la IFRS toma el liderazgo, fusionándose con muchas de las instituciones normativas que venían ya de antes, y ahora la Fundación IFRS está en un proceso de análisis para desarrollar las normas internacionales de información de sostenibilidad. Y en el 2022 también la SEC bueno, hace una propuesta sobre divulgación de información sobre el cambio climático. Entonces, por todos lados, el tema regulatorio está creciendo fuertemente. Desde el lado de las finanzas sostenibles para que los flujos financieros vayan hacia proyectos de desarrollo sostenible, y por otro lado de la parte de divulgación de desempeño ESG y gestión de riesgos. Si queremos tener una mirada de Latinoamérica, bueno, acá este es el mapa, esto es de una publicación del BID del año 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo, el mapa de América Latina y el Caribe para regulación financiera, donde básicamente acá hace un análisis de regulaciones desde tres perspectivas: dónde hay regulación, dónde hay medidas de supervisión y dónde hay iniciativas del sector privado. Entonces, obviamente, regulaciones todavía a esta fecha, digamos, no eran tanto los países, Brasil, Colombia y Paraguay sobre todo, pero si vamos a medidas de supervisión, ahí el alcance aumenta, ¿no? Cuando hablamos de medidas de supervisión es cuando los bancos centrales, las comisiones de valores, empiezan a sacar regulaciones respecto a la observación de cómo los riesgos ESG podrían estar afectando a la estabilidad financiera. Y cuando vamos allá, iniciativa del sector privado, ¿no? el mapa, digamos, tiene más color.
Cuando hablamos de iniciativas del sector privado, por ejemplo, los protocolos de finanzas sostenibles que están teniendo la agrupación de diferentes entidades financieras en diferentes países. Entonces, esta es una manera, digamos, lo que sería iniciativa del sector privado, sería la antesala de lo que podrían ser futuras regulaciones a medida que, obviamente, los estados vayan madurando estos temas y los mercados de valores sobre todo. Entonces, bueno, hemos llegado acá, entonces para ir ya avanzando sobre la parte final, es el rol del auditor interno en los temas ESG. Estamos ya superados en tiempo, así que esta encuesta la vamos a dejar para después y vamos a ir directamente a este tema. Entonces, ¿cuál es el rol del auditor en estos temas? Bueno, primero contexto y riesgos, ¿no? Contexto ya lo hemos hablado, lo hemos visto, ¿no? El crecimiento de las empresas que asumen riesgos, que asumen temas, compromisos ESG, el crecimiento de la información que están divulgando. ¿Qué riesgos hay a partir de este contexto? Bueno, hemos visto riesgos en mayores costos de capital, riesgos regulatorios, en cuanto a hacia dónde van las regulaciones y cómo pueden quedar obsoletas, por ejemplo, ciertas tecnologías a partir de cambios regulatorios. Pensemos que las tecnologías tienen periodo de amortización 10, 20 años, entonces si hoy yo tengo que tomar una decisión de proyecto de inversión que tiene un periodo de amortización de 20 años, si yo no considero el tema de cambio climático en ese proyecto de inversión, probablemente esté asumiendo más riesgos en cuanto a que la tecnología que esté incorporando pueda ser obsoleta a partir de un cambio regulatorio asociado al tema de cambio climático. ¿No? Si voy a implementar tecnología que va a durar 20 años y que está basada en combustibles fósiles, y bueno, estamos asumiendo más riesgos sabiendo que el mundo va hacia una carbono neutralidad. Por otro lado, también riesgos en relación a exigencias de responsabilidad corporativa tanto de empleados como de clientes, ¿no? También acá en la retención y atracción de talento, ¿no? Los temas de sostenibilidad están cada vez más en agenda, y también de los clientes. Cuando una empresa es proveedora de un gran cliente, que lo hemos visto, bueno, estos temas entran en juego. Los grandes clientes, por ejemplo, Walmart, Falabella, Coca-Cola, todo ese tipo de empresas están haciendo auditorías sociales y ambientales a sus proveedores. Quizás esto que estoy diciendo a muchos les esté resultando familiar. Entonces, esto es importante saberlo, porque cuando esto ocurre dentro de la empresa, la pregunta es, bueno, ¿y el auditor interno qué está haciendo en estos temas para acompañar en ese entorno que está elevando la exigencia en la gestión? Por supuesto, daño en la capacidad de una empresa para atraer clientes y empleados. Por supuesto, si alrededor de esto ocurren situaciones reputacionales negativas, ¿no? Bueno, claramente acá hay un gran riesgo. Y obviamente también los riesgos de green, pink y blue washing, ¿no? El greenwashing, que esto es el tema esto de cuando las empresas, ¿no? Asumen compromisos, definen estrategias de comunicación, pero que bueno, hacia adentro esos temas de comunicación no están tan amparados en procesos internos y en gestión real. Entonces, cuando las empresas están haciendo declaraciones a través de su reporte de sostenibilidad o declaraciones públicas asumiendo compromisos en iniciativas internacionales, bueno, aparecen estos riesgos. Entonces, frente a todo esto, ¿qué oportunidades y desafíos hay para el auditor interno? Bueno, oportunidades es básicamente la de que el auditor interno ocupa un papel fundamental para garantizar la integridad y la precisión de los datos, ¿no? Tanto cuando una empresa comunica como también gestión interna. Hoy, en general, estos temas ESG no suelen estar integrados en un sistema, un software de información, y sería esperable, es muy habitual que mucha información esté basada, por ejemplo, en planillas Excel. Entonces, eso obviamente marca un entorno de riesgo. Y obviamente también la gran oportunidad que tiene el auditor interno es que el auditor interno ya venía auditando temas no financieros, con lo cual en realidad en muchas situaciones no se trata de algo nuevo. En cuanto a desafíos, bueno, por supuesto entender el alcance de los riesgos ESG, y sobre todo superar la incertidumbre sobre las normas de reportes y marcos e iniciativas internacionales. Yo creo que esto es clave, ¿no? Porque el marco de referencias normativas, el marco de compromisos internacionales que está habiendo,
bueno, es amplio, es diverso, todo converge a su mismo entendimiento, pero es verdad que son todas nuevas iniciativas que hay que estar familiarizado para entender qué es lo que la empresa está avanzando, qué compromiso está asumiendo y qué normas en relación al tema de CSG está adoptando. Por eso es que también otro desafío del auditor interno también es adquirir conocimiento en estos temas y capacitación. Y obviamente gestionar el riesgo ESG en forma holística. Esto es un resumen de también de la posición que está teniendo el Instituto Global sobre estos temas. Esto, en algunas cosas las he sacado también de lo que está diciendo el Instituto Global. Entonces, ¿cuál es el tema, el rol de auditor interno? Bueno, desde una perspectiva de aseguramiento y consultoría, ¿no? Puede tomar diferentes roles. Desde una perspectiva de aseguramiento, bueno, si una empresa emite reporte de sostenibilidad, ya hay algo que uno puede auditar. También otras cosas que puede asegurar es, bueno, los compromisos asumidos y su incorporación a estrategia ESG. Cuando el director está asumiendo compromisos, ¿qué tanto se están incorporando? ¿Qué tanto están traducidos en la estrategia? Sobre todo cuando las empresas son filiales de casas matriz que están en otros países, en donde a nivel casa matriz han definido estrategias globales y que después las filiales deben adoptar su propia estrategia y ayornarla. Entonces, ¿de qué manera la estrategia de la filial, por ejemplo, está incorporando esa estrategia de casa matriz? Después también que los temas ESG, los temas materiales, ¿no? ¿Cómo están definidos los roles para gestionar cada tema material? ¿Quiénes tienen asumido? Si están definidas claramente las responsabilidades o no. Mecanismo de reporte al directorio. También fundamental, el aseguramiento del auditor interno puede ayudar a incrementar el ambiente de control. Entonces, el hecho de que entender esta temática ayuda al auditor interno a hacer preguntas, ¿no? Y cuando el auditor interno empieza a hacer preguntas, de alguna manera ayuda a incrementar el ambiente de control. Por supuesto, los reportes de sostenibilidad, hay mucha materia prima ahí del cual el auditor interno se puede basar para empezar a auditar. No solo en relación a auditoría de información en sí, sino también ver qué se está declarando y qué es lo que se está proponiendo estratégicamente la empresa y a partir de ahí hacer preguntas. De un rol de consultoría o de asesoría, también ahí el auditor interno también tiene mucho para dar, ¿no? Por ejemplo, recomendación de métricas para reportes. Cuando el auditor interno entiende cómo es el mapa normativo de información ESG, ahí uno va a entender que se están definiendo indicadores específicos universales, así como existen las normas contables internacionales. Bueno, las normas contables internacionales en temas de sostenibilidad están definiendo métricas universales. Entonces las empresas deben empezar a adoptar estas métricas universales. Entonces ahí el auditor puede hacer mucho aporte. Y también para definir métricas propias de gestión estratégica, ¿no? Que atado a KPIs. Asesorar en temas de gobernanza. También el auditor interno puede influir muchísimo para la gestión, la seria gestión de los temas ESG, ¿no? El hecho de que la empresa haga compromisos y todavía esté en un nivel de madurez medio o bajo en cuanto a la gestión, bueno, el auditor interno puede ayudar muchísimo con una visión transversal a que los temas ESG sean gestionados seriamente de la misma manera que son gestionados los aspectos que tienen impacto económico financiero. Y por supuesto también el auditor interno puede ayudar en su rol de asesora a fortalecer capacidades internas en toda la organización en estos temas. Por último, ¿no? Bueno, una forma de empezar, ¿no? ¿Cómo empezar cómo podría empezar un auditor interno a hacer aseguramiento de estos temas? Bueno, lo primero es comprender el contexto y la audiencia que demanda ESG. Habíamos empezado por el tema de, bueno, ¿quiénes son los que están pidiendo o necesitando que la empresa dé respuestas en relación a cómo está gestionando estos temas? Son los inversores, es un gran cliente, es por el hecho de que al mercado al cual exporto hay una alta regulación en estos temas, es porque en realidad mi empresa es una filial de una casa matriz que tiene una estrategia corporativa, entonces me está pidiendo que haga un ayornamiento a la estrategia local. Es por un tema de marca empleadora, porque realmente me sirve para atraer y retener talento.
¿Es porque soy una empresa que cotiza en bolsa y mi entorno de mercado a través de los inversores me lo está exigiendo? Son preguntas para entender por dónde puede estar la audiencia que me demanda temas ESG. Después, a partir de ahí, por supuesto, si el auditor interno entiende que no hay una audiencia que esté demandando esto, por supuesto, hacia abajo ya no sigue la hoja de ruta. Pero si entiende que hay una audiencia que está pidiendo temas ESG, lo siguiente sería identificar los temas relevantes del negocio y riesgos asociados. Habiendo entendido cuáles son los temas relevantes y riesgos asociados, lo siguiente sería evaluar dónde hay ya prácticas implementadas ESG y dónde no las hay. O sea, cuando hablamos antes que ya el tema de ESG no es algo nuevo, ¿no? O sea, las empresas tienen muchas, por ejemplo, implementadas normas ISO, las empresas muchas veces ya tienen que cumplir normativas específicas en temas laborales, en temas ambientales, entonces probablemente haya muchas prácticas que ya estén implementadas, pero en otras quizás no tanto, porque puedan ser temas más novedosos. Entonces, a partir de ahí, un auditor interno ya puede empezar a segmentar dónde puede haber más riesgos o no y por dónde puede empezar un orden de prioridades para efecto de un futuro plan de auditoría. Después también, una vez entendiendo todo lo anterior, es reconocer los roles, quiénes tienen los roles y responsabilidades ESG en la primera y segunda línea dentro del modelo de las 3 líneas, ¿no? O sea, desde una perspectiva de segunda línea, estamos hablando, por ejemplo, lo que sería el líder de sostenibilidad, ¿no? El líder de los temas ESG, que básicamente se podría considerar como un departamento de compliance, pero en temas ESG específicos. ¿Sí? Entonces, y después de la primera línea, bueno, ¿quién tiene a cargo? ¿No? ¿Quién es el responsable, los dueños de cada uno de los temas materiales? Entonces, esto es una manera también de entender quién lo está gestionando, cómo y qué mecanismo de apoyo tiene la segunda línea para que esto tenga una correcta supervisión de riesgos. Luego de todo esto, a partir de ahí, con este entendimiento, el auditor interno podría empezar a armar, a definir un plan de auditoría en base al entendimiento que haya tenido. Fíjense acá a la izquierda, ¿no? Empresa, las audiencias, definir fundamentalmente la audiencia, y a la hora de auditar, ¿no? Cada tema material, bueno, entender cómo la empresa está tratando el tema material en relación a métricas y objetivos, gestión de riesgos, estrategia y gobierno corporativo. Bien, y ese fue mi último slide. Bueno, estamos sobre la hora. Así que no sé, acá ya habilitamos el espacio para consultas, dudas, cosas que quieran comentar. La verdad que hay industrias muy diferentes en la audiencia y entiendo que los casos pueden ser muy diversos. Así que bueno, no sé, a ver. Sí, Nicolás, muchísimas gracias. La verdad es que en el chat vemos muchísima expectativa sobre tu presentación. O sea, la gente se ha pronunciado alrededor de profundizar en el tema y creo que les ha generado muchísima duda. Por ahí les dejamos tu contacto para que algunos te escriban directamente y podamos atender las dudas y consultas. Pero recuerdo que hay una actividad final. Yo, si quisieras que aprovecháramos el espacio mejor para la actividad final, pues le pedimos a la gente que está conectada, que nos espere un ratito y poder ver lo que nos tenías preparado. Perfecto. Bueno, Eric, entonces dejamos entonces las preguntas para que me la hagan personalmente y avanzamos sobre el caso. Sí, perfecto. Gracias, Bien. Nicolás. Un comentario ahí que vi de casualidad, lo voy a aclarar. ESG es la denominación en inglés de lo que es en español ambiental, social y de gobierno, ¿sí? Así que esa es la traducción en español. Bien. Entonces vamos al caso. Lo ideal de este caso sería un poco compartirlo con ustedes y también resolverlo en conjunto, ¿no? Pero entiendo que no va a ser posible eso, así que lo voy a leer y lo voy a resolver yo. Este caso, la idea es resolverlo con las pautas que hemos definido antes, ¿no? ¿Cómo un auditor interno puede empezar con esto? Entonces, las empresas Bebidas para el Futuro se dedican a la fabricación de bebidas alcohólicas a base de hierbas naturales. Sus principales proveedores de materias primas, hierbas, se encuentran en países asiáticos. Fíjense ahí lo primero, ¿no?
es una empresa que está en la industria del agro, entonces ahí ya de una perspectiva de dependencia de capitales, el capital natural, el agua, el hecho de la bebida tiene una alta dependencia del recurso agua, por un lado. Después, por otro lado, también sus principales materias primas vienen, no son de su propia área, país de operaciones, sino que son de países asiáticos. Podría haber puesto país europeo, podría haber puesto Latinoamérica, podría haber puesto Oceanía, puse países asiáticos. Entonces ahí ya hay una primera noción de una perspectiva de gestión de riesgos. Bueno, a ver, yo tengo dependencia de las materias primas. ¿Qué está sucediendo en temas ESG en estos proveedores que me están abasteciendo de esta materia prima que para mí es fundamental para el desarrollo de mi negocio? Lo siguiente, la empresa tiene inversores externos de origen australiano. También, puse australiano, podría haber puesto europeo o cualquier otra cosa. La empresa tiene inversores externos de origen australiano y cuenta con una nómina de personal de 103 personas. Es decir, no es una empresa muy grande, tiene inversores extranjeros, ¿no? Entonces ahí ya la primera mirada, hay inversores extranjeros que estos inversores están preguntando por temas ASG o ESG, les interesa la gestión de riesgo de ESG, puede ser un factor en donde esto incremente mi costo de capital frente a estos inversores si es que yo no gestiono los temas ESG. Existe la posibilidad que estos inversores retiren su inversión si yo tengo un tema, si ocurre se materializa un riesgo relevante en temas ESG. El negocio es muy rentable, con un alto nivel de facturación, y el 90% de su producción la exporta a Europa. Entonces acá hay otro dato relevante, ¿no? Su principal mercado es Europa. Entonces ahí habíamos visto cómo está la regulación en Europa y hacia dónde está yendo. La Europa está liderando el mundo en estos temas. Entonces, inevitablemente, acá lo primero que me preguntaría es, bueno, si mi principal mercado es Europa, Europa está con una estrategia de carbono neutral hacia el 2050, hacia el 2030, con una alta regulación en temas de debida diligencia de derechos humanos. Entonces, claramente, de una perspectiva de audiencia, sería un tema relevante empezar a hacerme preguntas de cómo yo estoy gestionando los temas sociales, los temas vinculados al cambio climático, sobre todo a la hora de las emisiones de dióxido de carbono. Los socios fundadores, quienes ya no están operativos y han delegado la gestión del negocio a profesionales a través de un ingreso, un CEO de mucha trayectoria en el negocio de bebidas, tiene una alta vocación de la filantropía. Bueno, acá hay socios fundadores, parecía ser que es una empresa familiar que se profesionaliza, y que esos socios fundadores tienen una vocación filantrópica, le gusta mucho la filantropía. Esto es muy común en las empresas familiares, ¿no? Entonces también muestra un poquito el contexto de cuál puede llegar a ser el ADN de la empresa y cuál puede ser también su permeabilidad a entender los temas ESG de una perspectiva financiera o entender los temas de sostenibilidad de una perspectiva de responsabilidad social, ¿no? Es decir, esto le puede interesar más allá del impacto económico, por una vocación filantrópica. Entonces esto también es importante para entender la sensibilidad de la empresa realmente para abordar desde un camino o desde otro. La empresa está haciendo una gran publicidad respecto a la responsabilidad social y el cambio climático y no emite reportes de sustentabilidad. Entonces, fíjense acá está la parte comunicacional, ¿no? En donde la empresa está haciendo declaraciones en un contexto en donde su mercado claramente parecía ser que en su audiencia hay muchos drivers, hay muchos traccionadores que puedan estar asociados a los temas ESG, está haciendo grandes declaraciones y no emite ningún tipo de reporte de sustentabilidad en donde sería una práctica de transparencia y rendición de cuentas muy aceptable para una empresa de este entorno y sobre todo encima con una gran vocación de los socios fundadores hacia la filantropía. Entonces acá es la pregunta, usted como director de auditoría debe definir cómo y dónde puede intervenir con prácticas de aseguramiento y o consultoría, ¿no? A partir de este entendimiento. Entonces, fíjense, yo ya he resuelto el caso, ¿no? Pero comprender el contexto y audiencia que demanda ESG sería hacer un análisis del tipo del que yo le hice, ¿no? Hay inversores extranjeros, no los hay, exporta, ¿a dónde? ¿Qué riesgos hay en las zonas de donde se provee mi principal materias primas? ¿Qué riesgo tiene mi propio negocio en relación a recursos naturales o capital natural, humano y social? A partir de, obviamente, identificar los temas relevantes, empezar a entender qué prácticas actuales hay y cuáles pueden no haber, y a partir de ahí
trabajar sobre un plan de auditoría. Fíjense que en base a este caso, ¿no? Yo puse acá ideas de posibles aspectos materiales asociados a riesgos ESG. Los gases de efecto invernadero, claramente, es un tema material para esta empresa. El cambio climático, ¿no? El cambio climático de por sí es un riesgo sistémico y que la industria agropecuaria es una de las industrias que más está mapeada como riesgo que está, digamos, está expuesta al riesgo de cambio climático. El tema material, el agua, es un recurso vital para este negocio. Los derechos humanos lo puse porque en general todo el tema de, en la parte, digamos, de derechos humanos en los países, digamos, de Oriente suelen haber muchos temas que a veces pueden ser, todavía están en proceso de desarrollo y crecimiento. Y salud y seguridad de los clientes, por supuesto, ¿no? Por un tema de que es una industria que provee alimentos, entonces la salubridad, los temas de salubridad para su negocio son fundamentales. Entonces, bueno, fue una manera, digamos, de este caso de poner en práctica todo lo que hemos visto. Habría que ver esto, el caso puntual de la propia empresa de ustedes. Bien, hasta acá llegamos, Eric. No, no sé si... Nicolás, nos dejas con tremendo reto, de verdad que nos dejas por ahí con tremendo reto, y mira qué oportuna la diapositiva de ahora, porque les habíamos ofrecido tus contactos para poder, para que te escriban directamente, pero sí, pues no puedo dejar pasar estas 3 o 4 preguntas que nos ponen por aquí, y pues no quisiera jugar ni con tu tiempo ni con el tiempo de nuestros espectadores, pero pues creo que son súper importantes, ¿verdad? Porque nos preguntan, ¿cuál es tu opinión sobre de qué manera puede influir auditoría interna en cuanto al papel de medir o controlar los impactos ambientales en las organizaciones? Bien, bueno, muchísimo, Eric. A ver, el auditor interno ahí tiene una mirada transversal al negocio y entender cuando realmente hay riesgos asociados a la gestión del capital natural, el auditor interno debe intervenir 100%. A ver, voy a hablar, por ejemplo, de acá de Argentina, para graficarlo. La industria vitivinícola acá en Argentina está situada en una región del país es una zona de estrés hídrico. Es una zona de estrés hídrico. ¿Qué significa? Y sobre un recurso que no solo lo usan las empresas, lo usan las comunidades también. Y es una zona de estrés hídrico, y con el tema del cambio climático, con una tendencia y escenarios, digamos, agravados en el tiempo hacia futuro. Entonces, entender que el auditor interno puede influir para que la empresa internalice en su estrategia y gestión de cómo mitigar esos riesgos asociados a un insumo de recurso natural como es agua, es fundamental. Entonces ahí el auditor interno no solo o sea, ahí puede intervenir de la parte de auditoría, aseguramiento en cuanto a métricas, sino también un aseguramiento en cuanto a gestión y estrategia, ¿no? O sea, cuando hablamos de gestión de recursos de agua, las empresas deben también implementar medidas, esto en general con cualquier tipo de capital natural, ¿no? Puede implementar medidas de circularidad, y eso aplica al agua. Las empresas perfectamente podrían implementar medidas para cada vez consumir menos agua, porque empiezan a utilizar acciones de circularidad. Obviamente, para el auditor interno estos temas quizás puedan ser novedosos, pero es el desafío del auditor interno, empezar a involucrarse en estos temas porque hace al negocio en sí que está auditando. Absolutamente. Bueno, nuestra región es muy dada al tema de la industria textil, ¿verdad? Tenemos, a veces, pues damos facilidad a los temas de maquilas y a los temas de ese tipo de trabajo con mano de obra, digamos, semicalificada. Entonces, por aquí nos preguntan, ¿cómo ves al área textil en los temas de ESG? Bueno, qué pregunta y qué industria. Bueno, la industria textil, digamos, en el ranking, a ver, cuando digo esto, que se tome en el buen sentido, no son datos, la verdad que no se pueden negar, ¿no? La pregunta es
cómo avanzamos sobre esto, ¿no? Este es el desafío de desarrollo sostenible, pero la industria textil está definida como la industria que más huella ambiental tiene de todas las industrias. Con lo cual ahí tiene un gran desafío, tiene un gran desafío. Y desde la perspectiva de derechos humanos también, en todo lo que es cadena de abastecimiento. A ver, por un lado está obviamente las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, pero de una perspectiva de gran empresa, todo el tema de derechos humanos en la cadena de abastecimiento, por esto que vos decís, Eric, bueno, es un gran desafío. Todo lo que es esto en la industria textil, pero también en todas las industrias, el tema de la trazabilidad. La trazabilidad en toda la cadena de valor está cada vez más en agenda, y es hacia donde está yendo todo, ¿no? Por supuesto, cuando el tema, la problemática es sistémica, no depende obviamente de una acción individual de una empresa, depende de todo el ecosistema. Pero más allá del ecosistema, los riesgos son altos, no hay ninguna duda, porque ya la realidad de la industria de por sí es como es. Así que sí, ahí hay un gran desafío. Muchas gracias, Nicolás. La verdad es que el tema es por demás apasionante y visto desde la óptica de la auditoría interna, mucho más. Como te he comentado en el chat, se han generado muchísimas expectativas alrededor. Parece bueno, aquí en nuestra estadística del instituto se nos hace que podría ser un buen tema para promover por ahí algún diplomado o alguna cuestión ahí que sea interesante para nuestro público. Todo el mundo está muy agradecido con tu exposición. De nuestra parte, lo que tenemos para reconocerte es la calidad de tu presentación, tu experiencia, la seguridad con la que manejas el tema. Así que no tenemos más que dejarte el espacio para que te despidas de la audiencia y agradecerte nuevamente tu tiempo y todo este bagaje de conocimientos que nos has dejado alineado a esta profesión que queremos tanto, que es la auditoría interna. Bueno, muchas gracias, Eric. Estoy acá viendo el chat. La verdad que, bueno, muchas preguntas muy interesantes. La verdad que el tema es muy grande y apasionante. Apasionante. La verdad que yo les agradezco, me alegro que les haya interesado. Yo quedo abierto para cualquier consulta ahí a mi mail y también, bueno, para lo que necesiten. A ver, y algo para cerrar y ya algo personal. Yo con estos temas, yo ya me metí hace más de 11 años y la verdad que es un tema que me apasiona. Y lo he hecho no por un tema, obviamente de esto estoy dedicando mi profesión y obviamente mi fuente de trabajo, ¿sí? Pero más allá de eso que es una mirada económica, yo la verdad que creo en esto y realmente creo en que esto se tangibilice de una mirada, de un cambio de conciencia, ¿no? Entonces, la verdad que cada uno de su profesión esto sepa cada vez más, por la razón que fuere, ayuda muchísimo a traccionar el cambio que se necesita. Y el auditor interno estoy convencidísimo que es uno de los departamentos, una de las áreas que más impacto puede tener en el cambio que pueda tener una empresa, porque es el departamento que está monitoreando y mirando transversalmente todo el negocio. No hay mejor departamento que el auditor interno para gestionar el cambio de una organización en estos temas y realmente, como ponía en el slide anterior, para tratarlo con seriedad que se amerita. Sobre todo también por el perfil de auditor interno, que es un perfil muy técnico, muy serio y también muy creíble. Así que me parece que hay una gran oportunidad en la profesión para abordar estos temas. Coincido, Nicolás, coincido al 100% con tu opinión. Así que no es más que por tiempo que tenemos que despedirnos, pero nuevamente mi agradecimiento de parte del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala por tu apoyo en este mes de la concientización. Y nada, de verdad que un abrazo hasta Argentina, un país que le tenemos muchísimo aprecio y que seguro muchos de los que estamos escuchando quisiéramos conocer. Y te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Eric, y quedo a disposición de ustedes y Perfecto. todo el resto. Muchas gracias. Con esto terminamos la interesantísima
presentación de hoy. Los invitamos a que nos sigan acompañando en todas nuestras actividades en el mes de la concientización de la auditoría interna. Y bueno, muchas gracias y esperamos que haya sido de su agrado. Un saludo a todos.